Bienvenidos a todos. ¿Listo? Voy a iniciar, vamos a compartir acá pantalla. Me confirman apenas puedan observarla todos. ¿Sí? ¿Logramos observar? Bueno, como os estaba mencionando, inicialmente nuestro coordinador, el día de hoy vamos a dar el inicio del diplomado en aprendizaje y desarrollo infantil. Mi nombre es María Negrete Sánchez, soy docente y trabajadora social. Les voy a hablar un poco sobre mí antes de iniciar. Como les mencionaba, soy docente, trabajadora social, egresada de la Universidad del SINU de Montería en el departamento de Córdoba, en el país de Colombia. Soy administrativa organizacional del Tecnológico San Agustín. Cuento con una trayectoria de 4 años como agente educativo en el sector privado y relacionado a la primera infancia como tal. El día de hoy vamos a ver el módulo número 1, el cual se va a fundamentar en, precisamente en los fundamentos del desarrollo infantil. Vamos a ver subtemas como son las etapas del desarrollo, principios del desarrollo humano y el neurodesarrollo en la infancia. Dentro del módulo 2 vamos a encontrar como eje principal los procesos de aprendizaje en la infancia, donde vamos a trabajar subtemas como son los estilos de aprendizaje en los niños, el juego como una herramienta pedagógica y el rol del entorno en el aprendizaje. En el módulo 3 vamos a trabajar lo que es el desarrollo emocional y social, donde vamos a ver subtemas como el apego, vínculos afectivos, la inteligencia emocional en la infancia y por último, la regulación emocional y el acompañamiento. Continuamos con el módulo número 4, donde vamos a trabajar la estimulación y estrategias pedagógicas. Vamos a ampliar el tema trabajando la estimulación temprana y oportuna, actividades lúdicas y sensoriales, diseño de experiencias significativas de aprendizajes. En el módulo número 5 vamos a trabajar lo que es la detención temprana y atención a necesidades especiales, donde vamos a trabajar señales de alerta en el desarrollo, los trastornos del desarrollo y del aprendizaje, y vamos a hablar sobre educación inclusiva. Y nuestro último módulo, que es el módulo número 6, vamos a trabajar la familia y comunidad como agentes del desarrollo. Vamos a ver subtemas como son el trabajo colaborativo con las familias, la crianza positiva y los vínculos saludables, y por último, las redes de apoyo y corresponsabilidad. El día de hoy, como vamos a darle inicio al módulo número 1 que les mencionaba anteriormente, que vamos a hablar sobre los fundamentos del aprendizaje, y vamos a encontrar las etapas del desarrollo, principios del desarrollo humano y el neurodesarrollo en la infancia, me he trazado un objetivo a lograr con ustedes, el cual es proporcionar a estudiantes, profesionales y cuidadores una comprensión integral del crecimiento físico, emocional, cognitivo y social en los niños desde su nacimiento hasta la adolescencia. Esta enseñanza es fundamental para apoyar adecuadamente su bienestar y favorecer un desarrollo sano y equilibrado. ¿Listo? Todos me están escuchando perfectamente. Me pueden confirmar por el chat. Ok, listo. Bien. Antes de empezar con el módulo número 1, me gustaría si alguien de los que estamos acá conectados tiene alguna idea de lo que son las etapas del desarrollo o sabe a qué nos referimos en las diferentes etapas del desarrollo. Pueden levantar la manito y yo con gusto les doy.
la palabra. ¿Hay alguien que quiera dar su opinión? Muy bien, Araceli Sánchez nos dice que nos habla acerca de la evolución del ser humano. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Listo, bueno. Muy bien, Araceli. De cierta manera o de manera global, por así decirlo, las etapas del desarrollo, pues en cierto modo sí, van referidas a toda esa evolución que tiene el ser humano desde sus diferentes etapas. Vamos a iniciar con la primera etapa. Eh, Cuando nosotros hablamos del desarrollo, nos vamos desde la primera instancia de la etapa de ser de vida del ser humano, desde que empieza su concepción, que sabemos que va desde la gestación, ¿verdad? Hasta que nace y hasta que llega a su vejez. Entonces, la primera etapa que nosotros encontramos eh, de todos esos periodos que a lo largo de nuestras vidas vamos desarrollando, vamos abarcando, tenemos la etapa de la infancia, que es una etapa que va comprendida desde la edad 0 hasta los 2 años. También es llamada como una etapa prenatal, ¿sí? Donde se concibe la parte de, de esa concepción y de nacimiento, ¿verdad? Tenemos unas características que hablábamos principalmente de ese desarrollo del embrión, que es donde se da esa formación de todos los órganos del sistema del cuerpo, es donde ese niño recibe de cierta manera ese feto recibe de cierta manera una incidencia no solamente del ambiente, también genética, porque va muy ligado a lo que tiene que ver con su madre, que es la que lo lleva en el vientre, ¿verdad? Y le proporciona lo necesario para su desarrollo óptimo. En unos aspectos claves durante este periodo de tiempo es la formación de órganos, su crecimiento físico rápido, puesto que mes a mes se espera que ese feto lleve una evolución de su parte física, ¿verdad? De sus órganos en completo. Entonces, eso es lo que se espera durante esta infancia y primera etapa, donde tienen una influencia fundamental genética y ambiental. Vemos que existen unas subetapas que son del lactante, primeramente, donde se encuentra el recién nacido, desde que nace, desde que sale del vientre de su madre hasta un mes. Se ve como un recién nacido, donde ese recién nacido está superando esa etapa de ya estar dentro de las paredes del núcleo de el vientre, ¿verdad? Del útero de su madre para nuevamente presentarse al mundo exterior, ¿verdad? Adaptarse a ese cambio climático, a desarrollar ciertas habilidades, a manifestar sus necesidades de una manera pues diferente. Luego nos vamos a una segunda subetapa, que es la del lactante, que va desde un mes de nacido hasta los 2 años, ¿verdad? Hablamos de una lactancia que el niño requiere, ya sea de una lactancia materna exclusiva o lactancia pues de fórmula, donde pues los pediatras recomiendan mayormente la lactancia materna exclusiva por los nutrientes que ésta le beneficia al neonato, ¿verdad? Entonces, en ese periodo de lactante es donde él depende, digamos, con un 90%, ¿verdad? En su alimentación, su desarrollo, de que de pronto reciba los nutrientes que requiere dentro de esa etapa en la que se encuentra a través de su leche, ¿verdad? Y la última subetapa, que ya viene siendo pues la primera infancia. Dentro de estas etapas vamos a encontrar tres pilares fundamentales que son los que evidencian precisamente si en esa etapa se están dando a cabo las características necesarias y requeridas para saber si ese ser humano está llevando un buen proceso de desarrollo. Tenemos el desarrollo físico, un desarrollo cognitivo y un desarrollo emocional y social. En la primera etapa, en la primera infancia, encontramos un desarrollo físico. Se espera que se formen todos los órganos y los sistemas del cuerpo humano, como los que lo componen como tal. Un desarrollo de habilidades motoras
que son el sostener la cabeza, el poder gatear, el poder caminar y así sucesivamente ir cumpliendo ese ciclo y que es importante tener cuenta que ellas van entrelazadas y una me va a permitir poder pasar a la otra, ¿ok? Encontramos un desarrollo sensorial, pues lo que es la visión, la audición, la coordinación ojo o mano, coordinación de pies y manos de ambos pies, que se deben desarrollar en esta primera infancia. Por ende, como precisamente nosotros como agente o ustedes como se están preparando para todas estas etapas, lo ideal es que tengamos conocimiento de todos estos aspectos para nosotros ser, para poder nosotros ser vigilantes de que estas etapas se están cumpliendo a cabalidad. Y en su defecto, si de no ser así, poder tener en cuenta qué es lo que de pronto podamos ayudar a fortalecer en estos niños. Nos vamos para el segundo desarrollo, es desarrollo cognitivo. Cuando nosotros hablamos de un desarrollo cognitivo, es lo que se espera que dentro de nuestra psique, de nuestro cerebro, se logre dar. Uno de estos, un proceso fundamental, es que es donde se sientan las bases del pensamiento. Se empiezan a desarrollar unas destrezas y unas habilidades que son primordial a lo largo de toda nuestra vida. Ahí encontramos lo que son el lenguaje, la memoria, la resolución de los problemas, el aprendizaje, la adquisición del conocimiento. Por eso es que se dice que en esta edad de la primera infancia los niños son todavía una esponja porque ellos están muy receptivos a recibir la información que se les quiera proporcionar o brindar. Encontramos el desarrollo emocional y social, que aunque en la dirección que tengan en esta primera infancia no sea tan directa, porque por lo menos pues un bebé es difícil que te hablemos de pronto un lenguaje de una comunicación pues tan verbal, por así decirlo, pero ellos de una manera tienen una interacción social directa con nosotros, puesto que desde que están en el vientre de su madre, ellos responden a la voz y a las emociones de la madre. Ellos son capaces de percibir, de crear ese vínculo con sus cuidadores o el ser que esté cerca a ellos. Y si hablamos desde el arte, desde la parte emocional, es donde precisamente se empiezan a formar esas bases de vínculo afectivo con las personas que están de primera mano para ellos, que responden a sus necesidades, que son sus cuidadores, ¿sí? Y de cierta manera, como cuidadores, también logramos conocer a cuáles son esas necesidades que ellos tienen en el momento. Cuando de pronto nosotros escuchamos a una mamá que el niño está llorando y de pronto la escuchamos decir, no, él llora porque ya tiene hambre, porque ya es la hora de comer, porque ya tiene sueño. Entonces, empezamos nosotros a interpretar esa serie de gestos, esa serie de necesidades que ellos van presentando a lo largo de su desarrollo. El desarrollo cognitivo, que es este que tenemos acá en el centro, es un proceso fundamental que sienta las bases del pensamiento, el lenguaje, la memoria, la resolución de problemas y el aprendizaje. Durante este periodo, el cerebro infantil experimenta un crecimiento acelerado. Es por ello que requiere de una estimulación adecuada en el tiempo necesario, porque es donde empiezan a formarse dichas bases que absorben la información rápidamente. Entonces, como hay algunos investigadores, psicólogos como Vygotsky, Piaget, donde ellos hablan sobre unas subetapas, incluso ellos hablan sobre la etapa sensoriomotriz, que va desde los 0 a los 2 años, es la misma etapa que tengo acá, que es la infancia, y nos hablan precisamente de eso, que el aprendizaje se basa en la experiencia directa con el entorno, a través de los sentidos, a través del movimiento, el niño aprende en la permanencia del objeto, comprender que algo existe, aunque no lo esté viendo, pero con esa sensibilización que le hacemos como cuidadores diariamente, ellos lo van a poder adquirir sin ningún problema. Tenemos la segunda etapa, que es la etapa de la primera infancia o niñez temprana. Esta está comprendida en el periodo desde los 2 años hasta los 6 años. También es una etapa llamada etapa preoperacional, según Piaget, el cual nos habla sobre el desarrollo
del pensamiento simbólico, que es donde se comienzan a emplear las palabras, las imágenes. Igual que el anterior, tenemos el aspecto de desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y el desarrollo social. Desde el desarrollo físico en la primera infancia es donde se espera que el niño pueda tener una coordinación motora fina y gruesa. Es decir, pueda realizar actividades que requieran de sus destrezas para dibujar, correr, saltar, caminar, ensartar, agarrar. Es donde el niño debe emplear un buen agarre del lápiz, un buen manejo de pronto del uso adecuado de lo que es un coloreado de un renglón sin salirse del contorno tanto arriba como abajo. Son habilidades que se van adquiriendo y que también van ligadas a esa estimulación que se le realizó en su primera infancia. Viene una distinción primaria, lo que son los dientes de leche, a partir, incluso hay ahora que les nacen desde un año o desde los 6 meses, pues es algo que puede variar, no es algo que es tan constante en todos los niños. Hay algunos que lo presentan en mayor temprana edad, pero se espera que para la edad desde los 2 años, por lo menos ya todos los niños deben de tener sus dientes de leche como tal. Disminuye en ellos la velocidad del crecimiento, ya el crecimiento no se ve reflejado mes a mes como lo veníamos observando en la primera infancia, que el niño se espera que tenga un aumento tanto de peso como de su altura en todas sus mediciones, sino que ya empieza esta medición a ser un poco más lenta, comparada pues con la anterior etapa. En el desarrollo cognitivo, pues vamos a encontrar el desarrollo del pensamiento simbólico. Cuando nosotros hablamos del pensamiento simbólico, nos estamos refiriendo pues a esa simbología, a eso que representa algo, ese algo que tiene un concepto, ¿verdad? Comienzan a usar las palabras, imágenes, objetos para representar cosas. Ya se espera que el niño nos pueda de pronto manifestar si ve el color rojo, llamarle color rojo. Tiene allí la simbolización de lo que es la palabra con su respectivo significado. Para este desarrollo es clave el juego simbólico o de la simulación. Encontramos, por ejemplo, que siempre les preguntamos o les cuestionamos cuando quieras ser grande, ¿qué te gustaría ser? Por lo general, siempre ellos utilizan de ejemplo, ¿sí? Aquello que ellos han observado de manera directa en sus casas, con su familia, con sus papás. Entonces, lo más posible, digamos que si nosotros le hacemos esa pregunta a un niño de 3 4 años que sí que quiere ser cuando sea grande, lo más seguro es que el más seguro de los casos es que nos diga, yo quiero de pronto ser médico como lo es mi mamá. Yo quiero ser profesora como lo es mi mamá, o yo quiero ser policía como lo es mi papá, porque es un ejemplo simbólico que él está viendo. Y dentro de la etapa en la que se encuentra, su cerebro es lo que él está asimilando y por ende es lo que él tendrá. Asimismo, dentro de su cerebro comienzan a desarrollar un pensamiento egocéntrico, donde les cuesta y no es negociable para ellos ver el punto de vista de otros, en donde nosotros le decimos, María, préstame tu juguete, tu muñeca, no, no porque es mía, no porque es mío. Ellos aún se están considerando como un ser único, precisamente donde ese pensamiento egocéntrico es donde va a resaltar y se va a desenvolver mucho más que los demás. En el desarrollo emocional y social, en la primera infancia, encontramos una mayor interacción con otras personas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el juego con los vecinos, el juego con los primos, el juego con los hermanitos si de pronto los encontramos. Y es allí donde precisamente se empieza a trabajar ese pensamiento egocéntrico de que ya ese juguete que es mío, yo lo voy a poder compartir con mi amiguito, porque ellos además de tener ese pensamiento egocéntrico desarrollado, tienen una necesidad de interactuar con ese mundo que es paralelo para ellos. ¿Quién es ese mundo que es paralelo para ellos de igual manera? Ese amiguito de su misma edad o quizás mayor un poco más o menor que ellos. Comienza la autorregulación emocional,
aunque aún un poco limitada, esa autorregulación emocional es, listo, me enojé en cierto momento porque me dieron quizás algo que yo no quería, pero ya yo no voy a llorar más. Es una capacidad que obviamente un niño de 1 año o 2 años pues aún no la ha adquirido, pero es algo que se va a adquirir a nivel pues emocional y social a lo largo de las diferentes etapas en las que nosotros vamos desarrollando, ¿cierto? En nuestra tercera etapa encontramos la niñez intermedia o media, donde vemos que va comprendida desde los 6 años a los 12 años. ¿Qué se espera a nivel o desarrollo físico dentro de esta etapa? Pues un crecimiento corporal mucho más continuo, pero a la vez va a ser mucho más lento que la anterior etapa. Es donde precisamente ese niño o esa niña ya su cuerpo físicamente como tal comienza a desarrollarse aún mucho más en lo que tiene que ver crecimiento corporal, ¿verdad? Viene ese fortalecimiento muscular y óseo, ya no va a ser quizás en cuestión de fuerza, de agarrar su juguete, de sostener algo, de hacer juguetes, juegos con los demás niños que requieran de dichas habilidades motoras. Vamos a ver un mayor control motor de destrezas físicas, lo que tiene que ver la oportunidad de poder escribir, montar bicicleta, amarrarse los cordones, caminar manejando un equilibrio adecuadamente, saltar, agacharse, trepar, correr. Son unas habilidades que ya se van a ver desarrolladas de una manera mucho más eh, organizada, de una manera mucho más sin errores, por así decirlo. Y encontramos el reemplazo de los dientes de leche por los dientes permanentes durante este tiempo. En el desarrollo cognitivo de la niñez intermedia es un desarrollo cognitivo pues mucho más estructurado. Ya no es un niño al que se le va a hablar que tiene que aprender un fonema de la M, un fonema de la E, de la P, sino que ya él tiene que ir estructurando mucho más ese desarrollo de lo que ya adquirió en el pensamiento simbólico. Ya no puedo enseñarle a un niño de 12 años, por ejemplo, que esta es la palabra televisor y aquí tengo la imagen de un televisor, sino que pueda comprender el significado sin necesidad de una simbología como tal. Y nos vamos a ver el pensamiento lógico, habilidades sociales, una escolarización como tal y una autonomía creciente de lo que tenga que ver ya a sus personalidades y gustos, porque es algo que también se va a desarrollar mucho más en ellos. Dentro del desarrollo emocional y social, vamos a encontrar pues unas relaciones sociales mucho más complejas. Ellos están, digamos que en una preadolescencia, donde es una de las etapas donde precisamente nuestra identidad, nuestro ser como tal, se continúa desarrollando. Ahí existen muchos enfrentamientos de lo que viene siendo el ser, de personalidad, de lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, y estoy en un proceso de construcción de quién soy yo como persona. Entonces ahí encontramos unas relaciones sociales mucho más complejas, pueda que existan unas amistades mucho más estables, puede que sean del colegio, pueden ser vecinos o incluso en la misma familia. Y el trabajo en equipo. Por otro lado, también vamos a encontrar el aumento de la autoestima basada en el rendimiento escolar y pues la aceptación social. En esta etapa de la adolescencia juega un papel supremamente importante. ¿Qué me dice el amigo si es que estoy usando lo que está de moda? Porque se busca la aceptación social desde cierto punto de vista en esta etapa y siempre va a ser pues de nuestro círculo más cercano, no precisamente de nuestro círculo familiar quizás, sino de ese de ese círculo social que nosotros podamos construir, de hecho, desde la escuela, que es el, el otro sector donde ellos más van a interactuar, van a estar trabajando y demás. Por otro lado, aprenden normas sociales y valores. Ellos empiezan a trabajarle esos límites a su conducta.
Es decir, por ejemplo, yo estoy y me encuentro en el colegio donde yo tengo una hora de llegada, tengo una hora de salida, tengo una hora de merienda, ¿verdad? Y ellos, su conducta comienzan a moldearla acorde a esas normas sociales que existen en ese lugar. O cuando vamos de pronto a un centro comercial y está la zona de juegos, pero queremos entrar, pero hay que entrar sin zapatos. Y resulta que el niño no está acostumbrado quizás a estar todo el tiempo sin zapatos. Pero como él tiene un interés de entrar a un lugar que tiene unas normas sociales, ya comienza en un estado de negociación. Ah, yo quiero esto, pero yo necesito hacer esto. Y comenzamos a hacer ese aprendizaje de lo que son las normas sociales y a construir nuestro desarrollo de la personalidad y de la identidad en esos valores que hemos aprendido desde la familia. Continuamos con la etapa de la adolescencia, que esta se comprende desde los 12 años hasta los 18 años. Dentro del desarrollo físico de esta etapa, vamos a encontrar pues los cambios hormonales relacionados pues por la pubertad, ¿verdad? Se va a ver nuevamente elevado el crecimiento rápido de ellos, tanto en la altura como en el peso, porque ya comienza la aparición de unas hormonas en nuestro cuerpo que van regulando precisamente todo eso. Por otro lado, desde el desarrollo cognitivo, vemos que esos cambios físicos que ha traído consigo la pubertad, que es una etapa que inicia desde estas edades, que es donde ellos van a continuar una búsqueda, pero mucho más personal de lo que ha sido su búsqueda de la identidad. Va a haber más el desarrollo del pensamiento abstracto, de aquello que para ellos es algo intangible, lo que tiene que ver sobre todo con valores precisamente, aquellos sentimientos que ellos pueden llegar a percibir o sentir por algún objeto, por algunas personas. Entonces, todo eso va a aparecer en esta etapa. Y de cierta manera van a ir a empezar a generar una independencia emocional, tanto de los pares que han sido cercanos a ellos desde la familia, como de la escuela, como entornos más cercanos a los que ellos se encuentran. En el desarrollo emocional y social, siguen esa búsqueda de identidad personal y social. Esto nos hablaba según las etapas de Erickson. Él continúa manifestando que a lo largo de lo que tiene que ver con esa niñez intermedia y adolescencia, está en una constante búsqueda de identidad personal. Incluso a muchos todavía les cuesta poderla formar y la siguen llevando a la etapa posterior. Es una influencia fuerte del grupo de pares, los pares más cercanos, familia, la escuela, la comunidad del barrio donde encuentran que ellos se habiten, lo que en ese momento empieza a incidir en esa toma de decisiones de ellos, de quién soy yo, de quién quiero ser yo. El desarrollo de la intimidad emocional y empatía más profunda y unos posibles conflictos con figuras de autoridad y emociones intensas. Muchos hablan de que esta es una etapa, pues la etapa más difícil, más crucial del ser humano, ¿verdad? Porque entramos precisamente en ese enfrentamiento de quién soy yo, qué me gusta a mí, qué prefiero yo. Y como tenemos esos enfrentamientos incluso con nosotros mismos, se van a ver reflejados con aquellas personas con las que yo interactúo constantemente, sean quienes mis cuidadores, mis profesores, mis padres, porque son las personas que obviamente van a ir siguiendo ese proceso, guiando ese proceso como esos guiadores, esos tutores, y, pero como existe esa lucha, es donde se dan estos enfrentamientos. Ok, vamos entonces a continuar con las siguientes etapas. Ya nos quedan estas tres etapas. La etapa de la adultez temprana está comprendida entre los 18 hasta los 40 años, ¿verdad? Hablamos de una adultez temprana porque consideramos una persona con una edad de 40 años ser todavía muy joven. El desarrollo físico está en el pico del rendimiento físico, va con lo que es fuerza, resistencia, coordinación, es la edad de donde precisamente tratamos de trabajar
fuertemente, quizás por conseguir nuestros sueños, por alcanzar alguna meta, porque es donde nosotros nos sentimos a plenitud, sentimos que es donde quizás todo está un poco más equilibrado, ¿verdad? Se espera y se debe tener un desarrollo completo de lo que son los órganos y los sistemas. Ya ahí nosotros no vamos a continuar en un desarrollo continuo como tal, desarrollo humano como tal, porque hasta allí llega, digamos, que ese desarrollo completo de nosotros hasta los 18 años, lo que es de pronto la altura, no vamos a crecer, no vamos a bajar más, ya nos vamos a quedar allí, ¿verdad? Y es donde se da una apariencia de adulta estable, donde empezamos quizás viene la graduación de esta vida pues profesional, donde nosotros vamos quizás a adquirir el empleo estable que de pronto estábamos de niños soñábamos o anhelábamos o proyectábamos. Dentro del desarrollo cognitivo ya tenemos una consolidación de la identidad. Se establecen ahora nuevas relaciones, como son las relaciones de parejas estables, una formación profesional y una independencia plena a lo que teníamos inicialmente, que es nuestro núcleo familiar. Desde el desarrollo pues emocional y social, continuamos con esa relación íntima de pareja, de amistad profundamente. Buscamos ya que esos vínculos que tenemos con esas personas sean mucho más fundamentados, sólidos, ¿verdad? Basados quizás en unos compromisos que dependerán netamente de nuestra personalidad y de nuestra formación como tal. Ya vamos a tener una mayor capacidad de manejar emociones complejas, es decir, que tenemos y adquirimos un grado de inteligencia emocional, ¿verdad? De saber quizás qué puedo tomar provecho para mi vida y qué otras cosas no. A raíz de pronto, o quizás que un adolescente no tenga la capacidad todavía de aún hacer una separación de esas dos cosas. ¿Listo? Bueno, vamos con la adultez media. Es una etapa que está comprendida desde los 40 años hasta los 65 años. En esta etapa, el desarrollo físico va a ir bajando, ¿verdad? Es donde se debe ver una disminución gradual precisamente de la masa muscular y ósea. No va a bajar tampoco rápido, es un degrado que va haciendo lentamente y paulatinamente, ¿cierto? Se va a dar la aparición de las arrugas, de las canas, cambios en la piel. Por ejemplo, en las mujeres va a aparecer la menopausia, que es alrededor de los 50 años. En hombres, una disminución gradual de la testosterona, ¿verdad? Como hormona que es. En el desarrollo, pues, cognitivo, muchas veces ya ellos tienen esa madurez emocional completamente, ya ellos nos van a empezar quizás a hablar desde las experiencias que ellos han transcurrido a lo largo de su vida. Comienzan a hacer una reflexión sobre las cosas que ellos han logrado, sobre los fracasos que seguramente han tenido, sobre esos cambios físicos. Es que yo de joven era así, es que yo de joven hacía esto y quizás ya en estos momentos pues no lo he logrado volver a realizar. Dentro del desarrollo emocional y social, encontramos un interés en el cuidado de los otros, como aquellos quienes serían hijos, la familia, la comunidad. Ya ellos comienzan a ser esos cuidadores, ¿verdad? Porque dentro de esta edad como tal, pues ya se esperan que esas personas tengan sus hijos, tengan su familia y demás. El equilibrio emocional, una mayor estabilidad afectiva, la consolidación de identidad y rol social y relaciones más selectivas, pero profundas. Ya comenzamos nosotros a desechar quizás lo que de pronto no me sirve, no me conviene, o a medir qué consecuencias podría traer consigo si yo realizo esto, si yo no realizo esto. Entonces, es aquí la edad propicia donde nosotros comenzamos a tener un poco más de sentido de pertenencia y a ubicarnos y a centrarnos en lo que yo espero, quiero y deseo. Y como última etapa, vamos a encontrar la adultez tardía o vejez. Esta adultez tardía o vejez son desde el desarrollo físico, es una edad pues que ya
desde los 65 años en adelante, ¿cierto? Hasta donde llegue pues la muerte como tal. Es una disminución de la agudeza visual y auditiva, ya se van perdiendo ciertas capacidades, como son precisamente la visual y la auditiva, pérdida de masa muscular y ósea mucho más pronunciada que en la anterior, una disminución de la elasticidad de la piel y de la estatura. Ya nuestra estatura va a empezar a bajar. Dentro del desarrollo cognitivo, se espera que ya estas personas se encuentren en un proceso de jubilación, es decir, que ya no deberían de pronto estar trabajando, sino que ya están jubilados. Es posible que en esta edad ya comiencen a aparecer dificultades de problemas de salud, precisamente por ese desgaste físico y cognitivo que ellos han realizado y que han llevado a cabo a lo largo de su vida. Tienen una sabiduría acumulada precisamente de la reflexión que ellos hacen de su diario vivir, de lo que ellos han convivido diariamente y que me hace a mí como persona realizarme, a llevarme a hacer una reflexión de lo que he vivido. ¿Verdad? Unas adaptaciones a pérdidas, porque pueden ocurrir pérdidas en los cuales ellos también, pues, digamos que le buscan el aprendizaje o quizás también se generen quizás otras enfermedades, pero es donde se esperan que en esta etapa ocurran todo este tipo de situaciones o eventos. Dentro del desarrollo emocional y social, eh, van a continuar, como les mencionaba anteriormente, ya esa reflexión sobre la vida, aceptación de la propia historia, ya esto fue lo que yo viví, esto fue lo que yo hice, esto fue lo que yo logré. Viene una integridad versus la desesperanza. Ya estas personas, como quien dicen, estamos esperando ya, yo lo que tenía que hacer a lo largo de mi vida, pues ya yo lo realicé. Si de pronto tenía el sueño quizás de viajar, quizás de comprar una casa o un carro, ya a esta edad en ellos no tienen ese tanta inspiración, ese tanto aliento de que yo lo voy a hacer, lo voy a lograr, sino que comienza a aparecer lo que es la desesperanza, precisamente porque ya han transcurrido cierto largo de tiempo. Bien. Entonces vamos a hacer aquí un momentico. Me gustaría escucharlos ahora a ustedes. Si tienen alguna apreciación de lo que hemos visto, algo para complementar. Aquí tengo a Josmari. Si es egocéntrico en esta etapa, es que enseñamos a compartir. Bueno, en esta etapa donde hablaba del egocentrismo es en la niñez, que les mencionaba que es donde ocurre mayormente, no es tanto el de enseñarles a compartir, porque pueda que desde que ellos estén desde la primera infancia, le demos quizás cosas o le demos, lo creemos situaciones para que ellos compartan el dulce, el juguete con el amigo, con el vecino, pero ellos por su naturaleza, en su cabeza, ellos se ven como un ser todavía único, individual, que apenas existen ellos, que todo es mío, que todo es para mí, que todo lo quiero yo, y que es algo que va a superar a través de las etapas que vienen posteriormente. ¿Ya? Es una característica que es propia de esa etapa. ¿Alguien más tiene una pregunta? Me la puede compartir levantando la manita y yo le doy la opción de darle la palabra o escribirla en su defecto aquí en el chat, que también la estoy leyendo. Bueno, Araceli nos dice, es importante proyectarse y a su vez realizar el balance de lo logrado y lo que no se pudo ejecutar. Claro, es siempre el podernos proyectar es algo que nos va a ayudar precisamente a trazar cómo lo voy a lograr, qué debo hacer, qué estoy haciendo para lograrlo, ¿verdad? Y en su defecto, pues evaluar también qué dejé de hacer o qué no me lo permitió llegar pues a lograr todo esto. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta etapa de la adultez, donde vamos evaluando precisamente cuáles son estas oportunidades,
cuáles son las debilidades, cuáles son mis fortalezas, donde nosotros empezamos a un reconocimiento de nuestra identidad, de qué habilidades tengo para lograr, en qué soy bueno yo para poderme yo ejemplar o poderme yo ubicar en esto que yo quiero lograr. Sandra Rangel, buenas tardes. Creo que es muy importante que desde pequeño se incentive a trabajar en equipo y así ayudarse a otros, incluyendo el compartir. Muy bien, claro. eh, Siempre son escenarios y situaciones que a nosotros nos ayudan a precisamente, sí, a relacionarlos con los demás, con los demás. Por ejemplo, es mucho más fácil que nosotros de esa etapa del egocentrismo no las quitemos de nuestra mente, por así decirlo, cuando de pronto estamos rodeados de muchos más niños, de hermanos, primos, en el colegio incluso, lo podemos desarrollar quizás a ese hijo que es único y que de pronto el contexto en el que se encuentra por ser un hijo único, pues tiene todo más de que todo es para él. Es una situación que a ese niño pues le va a dificultar de cierta manera poder salir de ahí, poder avanzar de ese egocentrismo que se da en esa etapa. A la edad de 4 o 5 años podemos identificar si un niño o niña tiene algún problema conductual. Ay, se me fue. Conductal, ya que a veces esas conductas son parte del desarrollo, pero no las entendemos así. Bueno, para nosotros diagnosticar o poder hablar sobre un problema conductal como tal a las edades de los 4 o 5 años se considera una edad todavía muy temprana, puesto a que ellos están precisamente en ese desarrollo. Sí se hace un inicio de una observación, ¿sí? Se empieza o se empezaría a trabajar precisamente en aras de que esas conductas no sean repetitivas en ellos. Se le hace el debido, pues te corrijo, te estoy viendo que esta conducta que estás realizando no está bien, pero te voy a corregir para que a la próxima que se te presente no lo vuelvas a realizar. Entonces es importante que nosotros lo hagamos, pero son edades que son muy tempranas para precisamente determinar si hay algún problema conductual como tal. Esto fue. Bueno, desde esa primera etapa comenzar a plasmar en ellos la empatía, seguridad e independencia, esos son los niños seguros y felices en sus próximos años. Muy bien, Sandra, así es. Acá nos dice Mari. Las etapas del desarrollo transcurren de forma natural, ya que el ser humano debe vivirlo en el momento que va pasando. Los padres o maestros solo debemos guiar el proceso. Así es, correcto. Y pues brindarle las oportunidades y demás. Según el DSM, los diagnósticos son a partir de los 7 años. Así es, muy bien. No podemos diagnosticar en las edades de 4 o 5 años, sino precisamente ya después de ciertas edades, el DSM nos dice de 7 años, que es donde ya ellos se han recopilado mucha información precisamente a lo largo de todas estas etapas que el ser humano desarrolla. Entonces, es donde nosotros recopilamos toda esa información y se aplican test, se hacen otro tipo de trabajos. ¿Para qué? Para poder determinar si realmente existe un problema. Profe, cuando el niño es hijo único y tiene condición, ¿cómo se puede ayudar para que pueda compartir? Bueno, en este tipo de situaciones, siempre recomiendo y pues pienso que es muy importante poder crear una red de apoyo amplia para el niño, ya sea en terapias conductuales, terapias de ocupacionales. El colegio es un lugar donde precisamente la parte social de nuestros niños se trabaja mayormente. Es uno de los componentes que nos brinda el colegio porque no solamente vamos a aprender, vamos también a aprender a relacionarnos con los demás, compartir con los demás, trabajar en equipo con los demás. Entonces, sugiero mucho una red de apoyo para trabajarlo a ellos niños. Sabe que tengo un centro de estimulación y los niños son de esa edad. Tengo un caso, me dice por acá Sandra. Tengo un caso de un niño de 2 años que su comportamiento es de una conducta desafiante. ¿Qué me aconsejas? Bueno, como decía anteriormente, pues es posible que los niños a esas edades también son reflejos. Ellos responden mucho a los reflejos. Es posible que en su casa de pronto vea una actitud semejante
es posible que de pronto el niño esté teniendo otro tipo de situaciones y su manera de pronto de hacértela saber a ti que eres la persona que está siendo cercana a él en estos momentos, pues sea esa. Ante una actitud desafiante, siempre considero que como maestros debemos mantener nuestro rol de autoridad, ser muy constante en ese rol de nosotros somos la autoridad, aunque a el niño le cueste demasiado. Debes apoyarte mucho con sus padres, hacerles saber lo que estás observando para que ellos también desde casa te ayuden, en el sentido de que cuando se dialoguen contigo, cosas que el niño realiza durante la jornada, que tú lo acompañas, ellos sean capaces también de dialogar de que eso no está bien, ¿verdad? Que pues quien es su autoridad en esos momentos y en ese lugar eres tú, quien realmente necesita saber qué se va a hacer, cómo estamos trabajando, es precisamente con ellos. A veces los niños ocultan tras sus actitudes muchas cosas y muchas vivencias que ellos están viviendo a su alrededor. Y su manera de a veces de demostrarlo, de pedir auxilio al mundo ante los demás, es precisamente eso. Romina nos dice, hay que observar sus dibujos y trazos para ver sus emociones y sentimientos. Claro, durante los dibujos, la manera en que ellos precisamente hablan, te recomiendo usar muchos juegos de roles. Dale, vamos a organizar juegos precisamente de donde tú eres el profe. Vamos a hacer muchas actividades que tengan que ver con la relajación, actividades que tengan que ver con lo que de pronto ellos puedan explorar mucho más su creatividad y demás. Es lo que te sugiero. Bueno, bueno, y al parecer en casa no hay límite, ni el niño los domina. Sí, suele suceder, insistir, porque eso es clave, que los papás pues tengan conocimiento y también sepan sobrellevar ese tipo de situaciones. Bueno, vamos a continuar con la temática. Por acá tengo este mapa conceptual que me habla acerca de los principios de las etapas del desarrollo humano. ¿Ok? Dame un segundo. Bueno, dentro de estos principios de las etapas del desarrollo humano, son fundamentos que explican cómo se produce el crecimiento y los cambios de las personas a lo largo de la vida. Y estos principios guían el estudio del desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Es decir, lo que vamos a ver ahora, de lo que vamos a hablar ahora, es aquello que está regulando lo que anteriormente ya vimos en las etapas del desarrollo humano, ¿cierto? Y siempre estuvimos hablando de que es un desarrollo continuo, ¿cierto? Si vimos que cada etapa va entrelazada con la otra y que de una depende lo otro, ¿cierto? Es por eso que a las mujeres embarazadas cuando están en ese periodo de gestación, siempre estamos muy atentos quizás a lo que consumen, a las prácticas que realizan, porque es precisamente donde se está dando esa formación inicial del ser humano. Incluso que va a depender de qué va a ocurrir con ese feto, con ese bebé a lo largo de su vida. Entonces, por eso hablamos que es un desarrollo continuo, que ocurre en etapas o secuencias. Nosotros no podemos tener la etapa de vejez sin ver la etapa de lactancia. Es algo que lleva un orden, que lleva una secuencia. Cada etapa tiene unas diferencias que son individuales y que distinguen una etapa de la otra, porque llevan unas características que son propias como tal, ¿cierto? Hay ciertas situaciones, ciertas conductas, como veníamos dialogando, que es posible que con el tiempo desaparezcan por sí solas. Por ejemplo, hay niños que a la edad de 4 o 5 años se les dificulta en gran manera poder adquirir la competencia o la habilidad de una lectoescritura correctamente. Pero
es aún y no podemos quizás apresurarnos porque él tiene un ritmo, porque él tiene un estilo y porque ellos son propios y autónomos de ese desarrollo que ellos van realizando. Un niño para adquirir la habilidad de la escritura tiene la oportunidad de hacerlo hasta los 8 años sin ningún problema. Se espera que se haga antes o quizás se quiera que se haga antes, pero si aún no lo logra, el hecho de que lo logre a los 8, a los 9 años, no quiere decir que está ocurriendo algo. ¿Listo? Todas estas etapas son un desarrollo de una manera también global e integrado, ¿verdad? Siempre va una relación con la otra, de lo uno depende de lo otro y ciertas características que veamos en cada etapa nos va a favorecer la siguiente etapa. Cuando nosotros hablamos de que estas etapas tienen patrones direccionales, es porque nos hacemos referencia a aquello que ellos van direccionándose aquí. Cada etapa nos va guiando a un proceso. Direccionales nos refiere a eso, a direccionar, a guiar. Entonces, cada etapa nos va guiando a lo que se viene y a lo que se espera. Cuando hablamos en el caso de la adolescencia o de la pubertad, esperamos que ocurran ciertos cambios, ¿verdad? Porque es algo que se debe dar. Dentro de las etapas del desarrollo humano encontramos un factor muy importante que es la herencia y ambiente. Cuando nosotros hablamos de la parte de herencia y ambiente, herencia hace referencia a esa parte genética que nosotros tenemos con nuestros antecedentes. Es posible que si yo tengo una abuela que sufre, digamos que de la diabetes, es posible que a mí en mi adultez joven, en cierta etapa, se va a desarrollar quizás esa enfermedad porque tengo una incidencia genética que me está llevando a esa conclusión. Del ambiente, si soy una niña que creció bajo mucho humo y demás, cuando yo crezca, cuando yo termine de desarrollar mi cuerpo como tal en total, es posible que yo tenga mis pulmones con humo, porque fue al ambiente en el cual yo estuve expuesta. Y como bien sabemos, el ambiente tiene una alta incidencia en lo que va a ocurrir a lo largo de nuestras etapas. Y por último tenemos la reorganización y adaptación. Más que todo es cuando nosotros vemos todas estas necesidades que ya han sido puestas en las diferentes etapas, pero ahora yo, ¿cómo voy a hacer para superarlas? ¿Cómo voy yo a hacer para aprender? Tengo que modificar mis hábitos, mis estilos, lo que hacía diariamente, pero quizás ahora no me está sirviendo, no me conviene y yo comienzo a adaptar seriamente los patrones que vengo realizando o lo que ya venía haciendo para trabajar en pro de eso que yo quiero. ¿Listos? Me hice entender hasta el momento. Bueno, por acá me dice Joylene Flores. En estos últimos tiempos se ve más reflejado en las escuelas la ausencia y carencia de valores y respeto en casa, por lo tanto lo reflejan en el aula. Está pasando mucho, así es. Josmari nos dice, a esa edad los niños necesitan estructura y los padres pueden ayudarles como autorreguladores externos. Muy bien. Mari me dice, eso está mal, profe Sandra, porque si no se busca demostrar autoridad con amor y empatía, siempre el niño va a jugar con las personas que se razonen con ellos. Lo primero que deben hacer es buscar consejos de profesionales. Bueno, Liz, siempre les he pues compartido lo importante en todo este proceso es tener una red de apoyo sólida, principalmente pues con las personas que sean idóneas del tema para poder intervenir. Bueno, muy claro y certero, profe. Bueno, listo, hasta el momento vamos súper bien. Vamos a continuar. Si están observando las diapositivas que les estoy mostrando. Ya va, regálenme un segundo que no me quiere pasar. Bueno, listo. A continuación, vamos a observar un video sobre las etapas del desarrollo humano.
Regálenme un segundo, dejé de compartir para mostrarles un video que quiero que observen. Ok, muchas gracias. Bueno, listo. Como podemos concluir, ¿verdad? Todo lo que veníamos trabajando. Y bueno, no pude evitar seguir leyendo los comentarios que venían realizando. Y bueno, veo que me estaban escribiendo que si es normal que un niño pues llegue a grado cuarto o tercero sin poder haber obtenido la capacidad o la habilidad de poder leer y escribir. Claro que representa una dificultad tanto para el docente del aula como para el niño, porque ya se espera que a esa edad ya haya adquirido ciertas competencias, habilidades y destrezas. Pero lo que les quería dar a entender es que hasta esa edad tiene él la oportunidad de realizarlo. Pero si él no lo ha realizado, es un signo o un llamado a alerta de que hay algo que está ocurriendo y que debe ser visto por el profesional idóneo para poder definir en realidad qué está pasando en su proceso de enseñanza, lectoescritura y así poderle brindar las herramientas necesarias. ¿Listo? Bueno, para finalizar con la temática sobre las etapas del desarrollo, hay unas recomendaciones que quiero hacerle para todo lo que tenga que ver con el desarrollo cognitivo, ¿verdad? Que es uno de los desarrollos, pues, más esencial, todos son importantes, pero este es uno de los que más podemos nosotros estimular desde la primera etapa, ¿verdad? Por lo menos como es leer cuentos diariamente con ellos, son actividades que ellos, los niños, van a potenciar mucho más lo que tiene que ver con la memoria, la atención, el lenguaje, su imaginación, ¿verdad? Toda esa parte neuronal que ellos van adquiriendo a lo largo de su vida. Conversar con el niño, siempre hacer preguntas diarias, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste hoy? De que él pueda hacer en su cerebro, en su mente, un proceso de retroalimentación, es de organizar palabras, de organizar las acciones que vieron. ¿Qué te gustó de lo que tú realizaste el día de hoy? ¿Cómo lo hubieses hecho tú? ¿Qué crees que te hubiese gustado que hubiese hecho la profe o tu mamá o tu papá o la persona con la que te estuvieses encontrando? Estimular el juego libre y creativo. Cuando nosotros hablamos del juego libre, nos hacemos referencia a quizás no tener esa permanencia constante de un adulto de que yo necesito la supervivencia para yo hacerlo bien. Juego libre, me voy a una mesa, tengo mis juguetes, tengo mis bloques didácticos, tengo mis muñecos, tengo mis rompecabezas y yo tengo la decisión de estar sentado, concentrado, jugando. ¿Listo? Proveer materiales diversos, como les acabo de decir siempre, los colores, las témperas, rompecabezas, los bloques lógicos, evitar el uso excesivo de pantallas. Sabemos que es algo que en nuestra época se ha convertido un hito, algo un poco pues difícil, ¿verdad? Para los padres hoy en día, porque a veces es mucho más fácil quizás concentrar a los niños en esa pantalla, pero siempre sabemos que ese exceso de pantalla pues puede tener repercusiones. Y como mencionaban ustedes mismos en los comentarios, favorecer un ambiente afectivo y seguro. Siempre trabajar la seguridad, la autoestima, el respeto, esos valores en nuestros estudiantes y niños. Bueno, vamos a continuar con nuestro subtema para finalizar. ¿Listo? Bueno, continuamos con nuestro subtema y vamos a desarrollar la siguiente pregunta, el cual nos dice, ¿qué es el neurodesarrollo? Vamos a hablar sobre el neurodesarrollo o más que todo basado en la infancia. El neurodesarrollo no es más que ese proceso natural de formación que se da en nuestro sistema nervioso desde que nacemos hasta la edad adulta. Este está regulado o tiene una incidencia mayor por los genes y la experiencia. Gracias a ellos
se van desarrollando esas conexiones neuronales que son, traté de plasmarle en estas imágenes, está aquí nuestro cerebro, estos son nuestras neuronas y todas estas conexiones que van interlazadas y conectadas en las miles y millones de neuronas que nuestro cerebro tiene, ¿cierto? Estas se organizan de una compleja red, ellas son una red que van conectadas, que será la responsable de las funciones cognitivas. ¿Cuáles funciones cognitivas? Las que hemos venido hablando, como la atención, la memoria, la motricidad, el lenguaje, ¿verdad? Los genes y el entorno en el que se desarrolla el individuo suelen influir en el desarrollo de manera conjunta, aunque varíe su grado de participación según la etapa del desarrollo en la que nosotros nos encontremos. Así que durante el desarrollo embrionario, desde que nosotros somos un embrión dentro del, del vientre de nuestras madres, del útero, la principal influencia proviene ¿de dónde? De la genética. La genética siempre va a tener una alta incidencia en nuestras formaciones como tal, ¿cierto? Porque es precisamente desde que nosotros somos unos embriones, recibimos esa genética, recibimos ese aporte a la construcción total de lo que nosotros somos. Entonces, aquí esa es una participación que tiene de manera directa. En este periodo, pues los genes determinan la adecuada formación y organización de los circuitos cerebrales. Por eso hoy en día que las mujeres estando gestantes reciben pues la realización de diversas ecografías precisamente para prevenir diferentes trastornos del desarrollo, aquellas malas formaciones que se vienen generando, algunas que pueden ser pues quizás sí, por parte de la genética, existen exámenes que lo están comprobando y demás. El entorno comienza a ejercer sus efectos una vez que el bebé nace. Es decir, lo genético tiene incidencia desde que está el embrión, desde que está la fecundación de ese feto, pero el entorno comienza a ejercer sus efectos a lo que el bebé nace, a lo que el bebé sale del vientre materno. A partir de ese momento, el individuo se expone a un ambiente demandante que modifica parte de sus redes neuronales. Además, surgirán conexiones nuevas para adaptarse al contexto histórico en el que se encuentre, cultural, ¿verdad? En lo que él se encuentra. Estos cambios cerebrales son fruto de la interacción entre los genes neuronales y el entorno, conocido como una epigenética. Así se llama el proceso que se hace en estos dos procesos, por así decirlo. Bueno, aquí nosotros vamos a encontrar unos factores que influyen en el neurodesarrollo, ¿cierto? Como encontramos primordialmente el factor genético, que es el que ya les venía hablando un poco, es lo que tiene que ver con aquella herencia y se espera una predisposición a trastornos neurológicos, es decir, un niño que tiene un trastorno de déficit de atención, hiperactividad, pero que llega a ser un adulto responsable y logra una autorrealización de su vida plena como tal y decide tener hijos, es decir, que ese feto que se va a formar nuevamente tiene una posibilidad y una incidencia genética de poseer quizás la misma dificultad, puesto que hay un factor genético fuerte que lo conlleva, ¿cierto? Hablamos de unos factores ambientales, lo que tiene que ver mucho con la nutrición que recibe la madre gestante, la estimulación, el entorno afectivo y social, ese tipo de situaciones a las que se encuentra esa madre gestante durante el proceso de formación y desarrollo del ese embrión, ¿verdad? Encontramos una salud mental o salud materna también, estas dos van muy de la mano, puesto que son aquellas afecciones que tiene también, por ejemplo, si la mamá tuvo infecciones durante el embarazo, hubo un consumo de sustancias, estuvo quizás en situaciones de alto manejo de estrés, que también pueden tener percusiones en aquella formación embrionaria y genética del bebé.
Vamos a hablar sobre unas experiencias tempranas. Estas experiencias ya se dan pues en las primeras etapas del desarrollo, es donde se ve el apego, cuidado, lenguaje, juego y que va muy ligada a esas primeras relaciones de cercanía que el ser humano llega a consolidar y a construir en sus primeras etapas de vida. Y por último encontramos la educación y cultura. Y aquí es donde se da la construcción de estas habilidades cognitivas y sociales, como les decía anteriormente. Es posible que ese niño egocéntrico, hijo único, aprenda y adquiera en un contexto social como es el colegio, aprenda precisamente ese desapego, ese vínculo quizás de estar todo el tiempo al ladito de la mamá. Es un proceso que tampoco es fácil, es un proceso que también lleva de tiempo y de constancia y también pues de quizás como adultos responsables mostrar pues la dureza requerida para de pronto, sí, niño o hijo, te voy a dejar en el colegio, pero mamá o papá, te vamos a recoger, no te vas a quedar aquí, vas a estar un rato donde vas a aprender y yo luego voy a venir por ti. Porque ellos aún en su cerebro están percibiendo, ay, mi mamá, mi papá me dejó, me olvidó, me voy a quedar aquí. Es lo que ellos en su mente imaginan. Y quizás tienen de pronto, eso es una etapa un poco pues traumática y tediosa para algunos, no son en todos los casos. Vamos a continuar con trastornos del neurodesarrollo. Listo, hasta aquí vamos bien. Vamos a mirar por acá. Acá me dice.